Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otra clase de periodismo científico. Esta vez vamos a ver un poco los orígenes del periodismo científico en la Argentina, cómo nace esta disciplina en el contexto histórico específico en el que se desarrolla. Entonces, lo que podemos ver es que el periodismo científico apareció en el país tan pronto como el primer presidente que tuvo nuestro país. Uno de los primeros registros es el de La Abeja Argentina, una revista que salió solamente un año, de 1822 a 1823. Según un estudio del investigador de CONICET, Mariano Di Pascale, la abeja pretendía divulgar saberes científicos, así lo dice, ilustrados y civilizados con un tipo de lenguaje popular en pos de construir una opinión pública más versada y fundamentar las políticas de Estado a partir de incorporar y difundir nuevos saberes médicos. Lo que dice Di Pascale textualmente es que los contenidos y las temáticas desarrolladas por esta revista fueron funcionales al proyecto reformista y de corte republicano impulsado por las autoridades porteñas. Es decir, el gobierno de Bernardino Rivadavia, el primer presidente que tuvo la Argentina, el del sillón. Pero, ¿por qué? Porque Rivadavia tenía una idea un poco más laica acerca de cómo debía organizarse el país, las provincias, las ciudades, y por eso, entre otras cosas, eliminó el diezmo de las iglesias, fundó la Universidad de Buenos Aires, la UBA, aplicó un proyecto de orden urbanístico y mejoró la iluminación de las calles, por ejemplo, porque Rivadavia valoraba mucho la educación y los avances técnicos y necesitaba defenderlos para que primaran frente a otras ideas más conservadoras. La Abeja Argentina justamente entonces sirvió a ese fin y duró lo que duró Rivadavia. O sea, otra vez los medios y la ciencia para validar un discurso de poder. Uno de los primeros periodistas científicos que tuvo la Argentina, si se puede llamar así, fue Florentino Ameghino. Seguramente les sonará de calles, plazas o espacios públicos que lleven su nombre, pero ¿quién fue? Bueno, fue un científico autodidacta, naturalista, climatólogo, paleontólogo, zoólogo, geólogo y antropólogo, todos los ólogos, de la generación del 80 de Argentina, esa camada de conservadores, aristócratas, elitistas, chetos, caretas, gorilas, machirulos, liderados por el genocida Julio Roca, que mató miles de indígenas para quedarse con sus tierras y repartirlas entre sus amigos. Bueno, ese. Pero dentro de todo eso, si bien es verdad que Ameghino era aristócrata y pudo hacer todo lo que hizo porque tenía una posición privilegiada, digamos que era de los más pasables. Durante el siglo XIX, sus hallazgos y descubrimientos, sobre todo los de dinosaurios, se publicaron en los principales diarios argentinos. Para saber más sobre él, pueden ver El Loco de los Huesos en Canal Encuentro. Nombre. Nombre. Ameghino Florentino. Edad. Soy del Cuaternario. Profesión. Naturalista. Perdón, no lo escuché. Naturalista autodidacta. ¿Nunca estudió? Toda la vida me la pasé estudiando. Les voy a pasar el link. Su afición muestra que no hace falta ser ni científico ni periodista para hacer periodismo científico. Lo que sí hace falta es sentir una curiosidad arrolladora por todo lo que pisan nuestros pies y cómo funciona todo lo que nos rodea. Y comprender las lógicas que nos permiten responder de una manera confiable a esas preguntas. Es decir, no con fe ni con realismo mágico ni teorías conspirativas como la de las vacunas con microchips, el milagro del dióxido de cloro, el nuevo viejo orden mundial, sino con algo fundamental para las ciencias, la evidencia. Hay periodistas científicas y científicos que estudiaron física, por ejemplo, y se dedican a informar sobre ciencia en general, no necesariamente sobre específicamente lo que estudiaron.
porque comprenden la lógica de funcionamiento general de la ciencia. También hay comunicadoras y periodistas que se especializan en ciencias y aprendieron sobre ella en sus carreras de comunicación, periodismo y en cursos, seminarios, diplomaturas, como yo, que hice la diplomatura en comunicación pública de la ciencia en esta facultad, pero también otras especializaciones, hay como la del Instituto del Eluar o la Universidad de Quilmes. Lo mejor siempre es estudiar un poquito más, en el área que sea, y no quedarse solo con el título de grado para hacer realmente un buen trabajo después. Pero bueno, retomemos un poquito la historia. Les decía que Ameghino es uno de los pioneros del periodismo científico y no es casualidad que sus hallazgos y sus figuras se hicieran famosos en 1800, siglo XIX, porque este siglo, el siglo XIX, fue el año de despegue de la comunicación de la ciencia en todo el mundo. Fíjense esto: 1840, la locomotora; 1826, la fotografía, NIT, se lo habrán visto en fotoperiodismo; 1846, la anestesia, se termina el dolor en la salud; mismo año, la máquina de coser; 1851, nos fuimos para arriba con el ascensor; 1854, el teléfono, que en realidad lo inventó Antonio Meucci, pero como no tenía plata, no lo pudo patentar, y Graham Bell, que estaba mejor económicamente, se llevó todos los réditos. Recién en 2002 se revisaron los papeles y se le reconoció el mérito original a Meucci por su teletrófono. Hay más, pero estos son solamente algunos ejemplos para que ustedes puedan empezar a ver por qué y cómo la ciencia empezó a ser realmente noticia. El contexto de la ciencia en los medios era ese. Estaba pasando de todo en Argentina. Se estaban dando las condiciones más importantes para que este territorio sea un país en todo sentido. En 1853 se determinó, por ejemplo, que Buenos Aires iba a ser la capital de todo el país. Por ejemplo, en 1883 Julio Roca era todavía ministro de Defensa del presidente Nicolás Avellaneda. No era todavía Roca presidente. Y le encargan que mande a un equipo de militares a rastrear la zoología, la botánica y geología del norte patagónico, que estaba recién conquistado. Recién robado a los pueblos originarios, y uno de los comandantes, Buratovich, encuentra unos huesos y se los manda a Roca. Como Roca entendía poco y nada, se los manda a Ameghino. Se los muestra a Ameghino. Y Ameghino, que estaba al palo con el tema, se da cuenta de que eran alucinantes. Estaba frente a los primeros restos fósiles de dinosaurios de América del Sur. Ameghino estaba feliz y se lo quería contar a todo el país, así que por eso lo publica en el diario La Nación. Y es la primera vez que aparece la palabra dinosaurio en un medio de comunicación en la Argentina. Hoy nuestro país es prácticamente una referencia, una cantera mundial de dinosaurios, gracias a estos primeros pasos que dio Ameghino en su momento. Así informó La Nación, que empezó a existir apenas 10 años antes de esta publicación, en 1870, o sea, en 1880 se publica esto, y así decía: hace algunos meses que el comandante Buratovich extrajo de las areniscas rojas del Neuquén varios huesos fósiles de un animal gigantesco que regaló al general Roca. El doctor Doering y el señor Ameghino se trasladaron a casa del presidente a examinar dichos fósiles, resultando pertenecer a un gigantesco dinosaurio, animal muy frecuente en las formaciones geológicas de Norteamérica, desconocido hasta aquí en el continente austral. En ese contexto, en ese párrafo, es cuando aparece la primera vez la palabra dinosaurio en un medio de comunicación. Entonces, el periodismo científico surge en la generación del 80, una corriente intelectual que formó la identidad argentina abrazando el lema de orden y progreso, aprovechando la explosión de descubrimientos científicos que podían asociar a una mayor inteligencia, una mejor calidad de vida, como lo muestra la llegada al país en 1899 de la técnica de rayos X, la célebre radiografía por la que su inventor ganó un Nobel de Física. Llegó apenas 4 años después de que se desarrollara, porque un médico la compró de su bolsillo, sin inversión pública. Como sea, Argentina estaba muy atenta a los avances de la época. El entonces presidente, ahora sí, Roca, hizo un recorrido por el laboratorio de la electricidad de Buenos Aires, que era el que tenía esta tecnología,
y la revista Caras y Caretas cubrió el evento. La revista cuenta que Roca nunca había experimentado los rayos X y sintió curiosidad. Puso su mano y el médico vio que tenía el pulgar desviado. Roca se hizo el héroe adjudicando la desviación al uso de la espada, pero los periodistas de la revista, que se ve que eran bastante ácidos, escribieron que creía que se debía más bien a su afición por el truco. En fin, política y ciencia siempre están de la mano, aunque a veces sea una mano chueca.